conferencia he venido a presentar en mi ciudad natal este libro que salió en octubre y que es una historia de los 1523 mártires que ya han sido beatificados de la guerra civil. El nombre que le he puesto es Holocausto Católico, que es un poco provocativo, podría parecer, pero le llamo así por tres motivos principales. Uno de ellos es el hecho de que la Revolución Española, entre sus objetivos principales y, por así decirlo, dentro de su ADN, estaba el intento de destruir la religión en su raíz. Y por eso el deseo de quemarlo todo, y quemarlo todo en griego se dice holocausto, ¿no? En ese sentido, es una cosa que aparece mucho en la documentación de posguerra, cuando se pregunta en todas las parroquias qué pasó, pues muchos párrocos dicen aquí lo quemaron todo, es una expresión que se repite pues muchas veces. Entonces es un sentido descriptivo, desde el punto de vista objetivo, que la revolución pretendió destruir y quemar toda la religión, también matando a las personas, ¿no? Después hay un sentido subjetivo, que el holocausto significa el sacrificio de la persona, cuando la persona da su vida por un ideal, ¿no? En este caso por la religión. Y eso es una expresión que aparece pues, en bastantes mártires de los de la guerra, que escriben, algunos tienen la ocasión de escribir cartas, por ejemplo los mártires claretianos de Barbastro, o también los mártires benedictinos del Puello de Barbastro también, que escriben a sus familiares, o en el caso de los claretianos escriben una carta colectiva a la congregación, y dicen, nosotros ofrecemos nuestra vida en holocausto, ¿no? O sea, que es una expresión religiosa que no tiene que ver con el uso político, por así decirlo, de que puede contaminado posteriormente, porque esto es antes del holocausto judío, que sería, o de los nazis, ¿no? Que es lo que a uno le evoca. Y luego sí hay un tercer sentido, que ya se lo doy yo más en plan particular, que sería el hecho de que estos mártires no vale cualquiera para ser beatificado. Ser mártir es un tipo de santo, ¿no? Para ser santo basta con aceptar la muerte. Al final de tu vida, morir identificado con la voluntad de Dios, resignarte a aceptar con amor la muerte o lo que te venga, pues eso te basta para ser santo. En el caso del mártir tiene que haber sido una muerte, no le mata un virus, ¿no? Al mártir le matan otras personas, es un mártir que es asesinado, ¿no? Tiene que morir por la fe, porque alguien odia la fe y el odio a la fe le mata. Eso es la particularidad del mártir, es la única exigencia de Dios, que le distingue de otro santo cualquiera. Pero no cualquiera, en el caso de la guerra civil, claro, como estamos ante un evento tan dramático y tan politizado, no sirve cualquier mártir para ser beatificado. Por eso la Iglesia ha utilizado la expresión de mártires del siglo XX, más que de la guerra civil, ¿no? Porque prefiere evitar referencias a los sucesos políticos en los cuales se produjeron estos martirios. No cualquier persona que murió en la guerra civil por motivo religioso va a ser beatificada, sino solamente aquellas, por así decirlo, se hace una criba de aquellas que no tienen que no cabe sospechar ningún aditamento político, así que sea solamente por motivos políticos, por motivos religiosos, que no esté mezclado con otros motivos, y eso es difícil, porque en la guerra civil se mezclan tantos motivos que entonces por eso digo, en el sentido del holocausto, como en el Antiguo Testamento había muchos tipos de sacrificios, de expiación, de tal, pero el holocausto era un sacrificio en el cual la víctima era toda para Dios, no se podía aprovechar para otros fines. Normalmente los sacerdotes del templo vivían de las víctimas que sacrificaba la gente. Entonces, en el holocausto, en cambio, esa víctima no tenía que servir, nadie la podía aprovechar, era solo para Dios, y por eso se quemaba, de lo del holocausto, de quemar la víctima para que nadie se aproveche. Pues en ese sentido digo yo que también en el caso de la guerra civil, pues hablamos del holocausto porque no sirve cualquier mártir, tiene que ser mártir como entonces se decía, en el holocausto tiene que ser una víctima pura, que no tenga manchas. Es decir, mártires en efecto hay muchísimos. Podríamos decir, a lo mejor un tercio de las personas asesinadas en el bando republicano pues tenían una connotación religiosa, pues seguramente, porque como he dicho al principio, el odio a la religión era una parte de la revolución, pero no era la única. También había odio pues, a los ricos, había odio al ejército en muchos casos, a otro tipo al orden antiguo, a lo que se asociaba con la monarquía, etcétera, etcétera. La Iglesia, lógicamente, para evitar que se asocie a los mártires con cualquier tipo de ideología, pues solamente beatifica a aquellos que está muy claro que fueron asesinados solamente por el hecho de ser católicos. ¿Qué pasa? Que esto da en consecuencia que la mayor parte de los mártires sean religiosos o sacerdotes. Es decir, solamente hay de los 1523 60 laicos, cuando claro, sabemos que murieron miles y miles de laicos también por odio a la fe.
pero en parte está ese problema de hacer esa criba, ese holocausto que he dicho, de elegir solo los que... Y también es verdad que bueno, pues un proceso de beatificación es una cosa compleja que no siempre está al alcance de todas las personas y que normalmente han sido las familias religiosas las que más se han interesado. De hecho, el 85% de estos mártires son religiosos. El 11% son sacerdotes diocesanos y pues aproximadamente 4% son laicos. Hay una desproporción, efectivamente. Resulta que más o menos la mitad de los religiosos que fueron asesinados en la guerra civil ya están beatificados. En cambio, del clero secular, de los 4.100 sacerdotes y obispos, solamente están beatificados 160, el 4%. Y los laicos, pues una parte muy, muy significante. Refiriéndonos ahora a Valladolid, pues evidentemente hay 21 mártires vallisoletanos. Ninguno de ellos fue asesinado en Valladolid, porque como sabemos en Valladolid pues no estaba en la zona republicana, que es donde se produjo esta revolución, esta persecución más violenta. Pero sí hay 21 personas que son todos ellos, 19 de ellos religiosos, la mayoría por cierto agustinos, y 2 pertenecen al clero secular, que son el obispo de Barbastro, que era de Valladolid, o de un pueblecito, y Villasexmil, y luego el ayudante del obispo de Ciudad Real. O sea, por tanto, no hay tampoco ninguna monja vallisoletana, por lo menos beatificada. En cuanto a la disposición geográfica, pues hay prácticamente en todo el territorio, hay asesinados, uno en Asturias, otro en Santander, los hay en Barbastro, como he dicho, los hay en Barcelona, los hay en Toledo, bueno, en Ciudad Real, en Toledo también hay capuchinos, o sea que, bueno, digamos, en ese sentido Valladolid no tiene una peculiaridad. La procedencia de los religiosos en esa época, porque ya digo que son casi todos religiosos, pues era de todas partes y también sobre todo de zonas rurales. Por ejemplo, hay un pueblo Rábano donde hay tres de los 21 mártires son de un pueblo de Rábano, ¿no? O sea, 4 son de Valladolid capital. O sea que otra cosa de las que sí que creo que es importante resaltar es que la vida y la muerte de los mártires no es monótona. Uno puede parecer, bueno, 1500 muertes y más o menos tiene que ser todo parecido, pero yo creo que cuando a veces me dicen, bueno, ¿con qué mártir te quedas? Hay mártires espectaculares que van cantando o que bendicen a sus enemigos y cosas así, que están muy bien, o incluso algunos les piden perdón y está muy bien, pues. Pero digamos que el martirio pues es una identificación con Cristo especialmente intensa, ¿no? Una gracia y realmente pues no hay dos personas iguales y lo mismo que la vida de Cristo no es monótona, pues Cristo en un momento dado les pega con el látigo a los vendedores del templo, pero en otro momento pues llora en el huerto de los olivos y es la misma persona. Pues igual hay mártires que van cantando y van alegres y hay otros que van con miedo y llorando y no por eso son unos más que otros, ni menos. O sea que yo creo que todos tienen algo que enseñarnos y todos son... Una frase que me gusta, porque además la hemos leído el domingo ayer en misa, que cualquiera, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que el mayor de los santos en la tierra, que es Juan Bautista en este caso, ¿no? Es decir, que no podemos despreciar a los mártires por decir, bueno, son ya 1500, ya es suficiente, ya hay que seguir estudiando estas personas porque son personas que están en el cielo para ayudarnos, ¿no? Y son muy poderosas. Que me centre en los mártires vallisoletanos, y son 21. La Iglesia siempre será martirial, o sea, la Iglesia, el martirio, no podemos aspirar a una Iglesia cómoda en la cual todo nos vaya bien, que nos aplaudan y tal. Entonces, esto nos deja... Yo creo que en España, pues a veces se ha pensado que por ser un país de mayoría católica, por lo menos nominalmente, pues como que la Iglesia era normal que no tuviera problemas y que bueno, eso que va pasando porque nos damos cuenta que tenemos dificultades, pues a veces se olvidó un poquito este testimonio de los mártires de los años 30, ¿no? De la gracia, parece que quedó un poco diluido, pues como han cambiado los tiempos y como si eso fuera una cosa caduca, ¿no? Pero no, en realidad siempre tenemos que tener presentes ese mensaje que nos dan los mártires de que a nosotros a veces nos va mejor cuando no nos va bien, ¿no? O sea, que a veces Dios nos pide el sacrificio de la vida, normalmente no será un sacrificio sangriento, pero que es el cristianismo, tiene que ir a contracorriente, si no vamos contracorriente algo va mal. Entonces yo creo que
Digo, también evidentemente nos da una lección de que somos un país muy especial donde hemos tenido una guerra civil, que es algo que, o sea, que precisamente los mártires nos dan la solución, porque a veces se ha pensado, pues ante una cosa tan violenta como una guerra civil, lo mejor es el olvido, y entonces olvidando todo olvidamos también a los mártires. Bueno, el olvido no arregla nada, el tiempo de por sí no soluciona nada. Tampoco la justicia se puede pretender, es que hacer justicia nunca se queda satisfecha, siempre hay una parte que queda insatisfecha porque la justicia humana siempre es imperfecta. Entonces los mártires nos dan la solución ante esa explosión de odio y de violencia que a veces sentimos que permanece ahí, es latente ese odio, y nos dan la solución que ellos en el mismo tiempo que tenía lugar esa explosión supieron encontrar la solución en el perdón, en perdonar a esos mismos que les estaban matando. Es la expresión más fuerte del amor, ¿no? Porque no es simplemente yo doy mi vida por otro como se da, pues sacrificándome, trabajando, sino que es el otro que me está rechazando, que me está incluso matando, llevando, y yo sin embargo le sigo queriendo, ¿no? Es lógicamente imitar a Jesucristo en el momento más terrible de su vida, pero también más redentor, que es el momento del sufrimiento de la cruz, ¿no? Por eso digo que una iglesia sin mártires sería una iglesia sin cruz y al final una iglesia sin Jesucristo. Habríamos perdido el norte, ¿no? Por eso creo que es tan importante tener a los mártires siempre presentes.